Bienvenidos, bienvenidas. Mientras esperan a que iniciemos, los invitamos a centrarse. Para comenzar, sintonicen con su respiración. Inhalen lento y profundo. Retengan por un instante el aire. Cuando logren sentirse, exhalen. ¿Pueden sentir el vacío? Vamos, una vez más. Inhalen por la nariz y sientan su corazón. Enfoquen su atención en la respiración. Cuando logren sentir su latir, exhalen. Suave, lento y compasivo. Dejen ir todo lo que no necesitan. Y cuando sientan que lo han logrado, contemplen el vacío. Una vez más, a medida que inhalan, sienten cómo se unen a la tierra. Cuando retengan el aire, busquen ese punto de unión entre sus pies y el suelo. Siéntanse anclados a la tierra. Somos la posibilidad de manifestar todo. Somos todo y toda la realidad. Bienaventurados seamos a recordar y co-crear. Comenzamos. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento activando tus sentidos. Hola, bienvenidos. Yo soy Vero Aranzábal y esto es De Veras con Vero, un programa que promueve bienestar y coherencia. ¿Están listos? Co-creemos transformación en nuestras vidas y activemos nuestros sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos co-creadores. Bienvenidos nuevamente a este espacio que promueve bienestar y coherencia. Yo soy Vero Aranzábal y encantada de seguir compartiendo con ustedes y seguir tejiendo la red. Bueno, primero los avisos. La próxima semana estamos cumpliendo 2 años de este podcast al aire y para esta celebración, celebrar en la vida los logros y el seguir con ustedes co-creando, tenemos 2 eventos. Uno, el programa la próxima semana de las formas del aire, un hermoso descubrimiento de estas cosas que nos inspiran a transformarnos en la vida. Y otra cosa es una invitación a un taller gratuito vía Zoom el miércoles 26 de octubre a las 19:30 horas Ciudad de México, en el cual los voy a invitar a que descubran estas formas de hacer posible todo eso que se nos atora en la vida. Sembrando bienestar para anclar una nueva realidad, para que ya no haya eso de que se nos atore en la vida, que no sé cómo. Vayamos juntos a construir este taller como regalo de celebración de este 2º aniversario de Veras con Vero. A partir del jueves en las redes de Vero Aranzábal, toda la información para que se inscriban y juntos compartamos este espacio de 1 hora, 26 de octubre, vía Zoom, 19:30 horas de la Ciudad de México. Me encantará, querido co-creador, verte ahí, platicar contigo en vivo y que juntos descubramos estas nuevas posibilidades. Pero el día de hoy toca la soltadera. ¿Cuántas veces les ha sucedido que todo el tiempo están teniendo dolores, afecciones, problemas, miedos que se repiten y que parecería no los podemos dejar a un lado? Como yo digo, hay veces que los dolores los sentimos como tatuajes ya inmersos en la piel con esta idea de no los podemos remover. El día de hoy, justo para hablar de esto, de soltando los dolores, me acompaña nuevamente Damián Espínola, a quien le doy la bienvenida. Dami, bienvenido a De Veras con Vero nuevamente. Gracias, Vero. Acá estamos nuevamente y desde el territorio mexicano esta vez. Ya ven, mexicanos, como uno pone, Dios dispone, llega el tráfico y lo descompone. Dami ya está en territorio nacional en México, pero de verdad la distancia le fue imposible llegar hasta las instalaciones de ADR Networks donde estamos transmitiendo. Pero eso
no es impedimento para que vayamos a resolver este tema que hoy nos ocupa. Bueno, entonces, ¿estás de acuerdo, Dami? Vamos empezándole. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es el primer acercamiento de este despertador de conciencias a esto que es la biodecodificación cuántica? ¿En qué momento la conoces y dices, esto como que puede funcionar? Bueno, gracias primero por la invitación, pero nuevamente acá es compartiendo, caminar, sabiduría, camino del camino del despertar, y después en el año 2012 comienzo a compartir las herramientas que habían funcionado, ¿sí? Había empezado a compartir desde una escuela de Reiki, y así siempre estoy como actualizando el sistema, como el celular, ¿no? Actualizando. Y en su momento, la técnica del lenguaje del cuerpo, por ejemplo, la postura, los gestos, qué significa si me duele acá, ya eso yo lo había integrado. Y la biodecodificación es como poner un microscopio en el síntoma, porque me habla de la célula, qué función tiene el órgano, qué tiene la célula, qué está pasando a nivel biológico, y cómo puedo interpretar yo y encontrar el conflicto emocional que lo... Entonces, eso es lo que me maravilla, porque empiezo a sanar un montón de cosas que antes no había visto en mí, y obviamente automáticamente empiezo a compartirlo a través de sesiones y después de enseñar. Y bueno, y eso es que es como algo fascinante, porque empezás a ver en código. Yo a veces lo asocio con la Matrix, ¿no? Como códigos, ver códigos detrás del síntoma, los códigos detrás de la enfermedad, los códigos a través de los patrones repetitivos, como mencionabas. Me encanta esto, Dami. Y en esta parte de los patrones que se repiten y de estas actitudes que tenemos los seres humanos, donde una y otra vez parece que vamos en repetición constante, exactamente nos podrías platicar qué es la biodecodificación para los co-creadores que no tengan idea de qué va esto. Bueno, yo lo voy a traducir con mis palabras. Claro. Y la biodecodificación en realidad es una técnica o un descubrimiento de un doctor alemán, Hammer, quien a través de una experiencia fuerte de la vida de su hijo, y él era oncólogo, empieza a investigar, después de agregar él mismo un cáncer y su mujer también. O sea, empezó a asociar que lo que le había pasado con la muerte repentina de su hijo le había activado el cáncer, tanto a él como a la mujer. Entonces ahí comienza una investigación de muchísimos años que lo lleva a asociar directamente, pero con pruebas científicas, que los síntomas y las enfermedades estaban totalmente asociados a las emociones. Este gran descubrimiento para el premio Nobel no fue reconocido así, porque también sabemos que dentro del sistema que vivimos prevalece también la enfermedad y todo el negociado que hay detrás. Entonces, bueno, él tuvo que hacer quita de su título, estuvo preso. Pero bueno, la medicina oficial no toma esta información, pero sí la medicina holística o todo lo que tiene que ver con holístico. Y es así como llega y se empieza a integrar desde formas, pero hoy los hechos concretos muestran la efectividad, ¿sí? Porque si se trabaja en la acción, se liberan estos patrones atrapados en nosotros y manifestarse. En muchísimos casos, millones. Entonces, los hechos concretos están mostrando que el camino, que no digo que no esté bien la medicina oficial o tradicional, sino que son complementarias, porque todo lo que se hace holísticamente también es como medicina complementaria. Me encanta. Entonces, digamos que podríamos empezar a ofrecerle a los co-creadores una alternativa donde, si ya saben ahorita qué diagnóstico tienen, qué les duele, en dónde les apachurra, podríamos ir a buscar cuál es la identidad de su cuerpo, o sea, qué pasa con su biología y de dónde viene eso que hoy les duele. Claro, porque hay un origen emocional que genera el síntoma. El cuerpo simplemente está manifestando como una especie de alarma, de alerta, ¿sí? Que me está diciendo que estoy sintiendo en desequilibrio, ¿sí? Y hace un ratito mencionabas esto de que repetimos
una y otra vez los patrones. Entonces, por un lado, entendemos que patrón, ¿qué es un patrón? Un patrón es el que manda, ¿no? Es el jefe. Entonces, esos patrones son redes neuronales que nos hacen hacer cosas que nosotros por ahí muchas veces no queremos hacerlas. Pero tenemos que tener en cuenta que la información a nivel cerebral, en su mayoría, es inconsciente, ¿no? Sabemos que nos condiciona. Entonces, un poco lo que hace es buscar en mis patrones inconscientes qué me está haciendo hacer esto. Entonces, desprogramar y actualizar el sistema. Y eso es lo que genera muchas veces es la sanación, es el equilibrio. Y nada, y nos permite también disfrutar cosas que muchas veces no podemos hacerlo. Seguro, porque creo que los mismos seres humanos somos los responsables de irnos limitando, bloqueando o sesgando nuestra infinita posibilidad de vivir experiencias. Entonces, bueno, lo primero que les invitaría a los co-creadores es a que compartan esto que estamos ahorita transmitiendo junto con Dami Espíndola, el despertador de conciencias, que les recuerdo que estamos transmitiendo por ADR Networks. Pueden seguir este programa en Facebook, en YouTube y a partir de mañana en el YouTube de Vero Aranzábal. Pero a ver, co-creador, si estás ahí conectado, dinos, escribe, ¿desde cuándo empezaste a sentir el dolor y qué dolor estás sintiendo? Porque aquí mi pregunta sería, Dami, a ver, si somos emociones, todos estamos conscientes que sentimos emociones. ¿Por qué ante estas emociones que me van a producir un dolor o una enfermedad, una afección, de repente somos tan tercos y reacios a soltarlas? Siento tristeza, me duele, pero yo me amarro a mi tristeza. Y por estos mismos patrones muchas veces es como que nos habituamos o nos acostumbramos, somos animales de costumbres y nos aferramos a algo que muchas veces no es dañino, ¿sí? Nos hace mal, pero estoy tan acostumbrado a sentirlo que, como dicen acá, ni modo que me lo... Entonces es como aferrarse a lo que me hace mal y es una elección, ¿sí? Yo tengo como una filosofía que digo, la vida siempre es un aprendizaje, una gran escuela, ¿no? Entonces aprendemos por las buenas o por las malas. Y es lo único que podemos elegir. Aprender por las buenas es decir, bueno, mi cuerpo se me está expresando, me está manifestando un síntoma y puedo meterme a trabajarlo desde la medicina oficial, desde lo holístico, o puedo no prestarle atención. Y esa alarma que sonaba despacio. Si mi micrófono hace ruido, escucho un... Bueno, entonces simplemente es como una alarma que suena. ¿Sí? Una alarma que empieza a hacer ruido y a avisar que algo está funcionando mal. Sería entonces, hoy podríamos ver la perspectiva de que el dolor, la enfermedad, todo esto que me pica, me incomoda o me saca de mi zona estable de salud y de equilibrio, es una señal de alarma de mi ser interior que dice, alto, hay algo que necesitamos resolver. ¿Podríamos empezar a ver esto, el dolor, y como una oportunidad de respuesta? Por supuesto. Es como si vamos en un vehículo y el vehículo empieza a encender alarma, yo reacciono a la alarma de que me está avisando que me falta gasolina, o puedo agarrar, tapar la luz que me avisa la alarma y sigo contento manejando porque ya no la veo la alarma. Pero sabemos que unos kilómetros el vehículo va a dejar de funcionar porque me está avisando que me está quedando sin gasolina, o si no tengo aceite, o le falta agua. Entonces esto es exactamente lo mismo que pasa en el cuerpo. El dolor funciona de que algo está mal. Entonces tengo que ocuparme o esperar que en algún momento esto se quite de otra forma. Y ahí es aprender por las malas. Porque podemos tener un tema mucho más grave, podemos calentar o sea, eso. Esto me parece súper interesante, ¿no?
Sí, claro, me parece interesante Sí, que podamos tener esta perspectiva de, es una opción, ¿por dónde queremos aprenderle co-creador? ¿No? ¿Por las buenas o por las malas, como diría Dami? Y entonces, en este momento que vamos a ir a un primer corte, yo te invitaría, co-creador, a que cerraras tus ojos, respiraras profundamente y empezaras a preguntarte cuántas veces tu cuerpo, como esta analogía del auto, te ha mandado señales de alerta y has decidido no hacerle caso. O sea, le quitas el switch, le quitas el foco a la lámpara, haces como que no suena o te pones audífonos para dejar de escuchar esta alarma constante y has empezado a ignorar lo que tu cuerpo y todo tu ser integral, físico, mental, emocional y espiritual te está queriendo decir y hasta este momento no le has puesto atención. Estamos trabajando en soltar los dolores con Damián Espínola, en De Veras con Vero, y vamos a tratar de terminar de soltarlos al terminar esta emisión. Vamos a ir a un primer corte y regresamos. Gracias por estar aquí presentes. Volvemos. Vamos a un corte. Esto es De Veras con Vero. Te invito a seguir co-creando con nosotros. Te invito a liberar tus limitantes y manifestar bienestar en tu vida. Suscríbete a veroaranzabal.com y conoce herramientas prácticas, claras, de uso cotidiano. Facilita el camino para encontrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Conoce las 3 oportunidades donde comparto mi camino y descubre un lugar diseñado para explorar nuevas realidades. Regresamos. Esto es De Veras con Vero. Sigamos co-creando y promoviendo bienestar y coherencia. Queridos co-creadores, ya estamos de vuelta a esto que es De Veras con Vero. Si en la primera parte de la transmisión escucharon, es que quiero empezar a cantar y es el ruido de... en la transmisión ya saben que de repente estos cables hacen bromas, pero bueno, esperamos lo puedan entender toda la información que estamos tratando de compartir con ustedes. Estamos de regreso con Dami Espínola y, a ver, Dami, ya estoy entendiendo que todo es mi emoción. Ya voy entendiendo que a veces no le hago caso a mi cuerpo y a mis emociones y que estoy en resistencia, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo podría ser una primer propuesta para compartir con los co-creadores? Decirle, ok, pero vete dando oportunidad de ir explorando tu dolor. ¿Cómo los podríamos invitar a eso? Bueno, primero entender también que muchas veces el dolor tiene que ver con un programa de culpa, ¿sí? Ok. Si yo siento culpa, es como una autoflagelación del dolor. Tiene sentido. Entonces, también buscar qué me genera el dolor, ¿no? Y ahí es donde ponemos un poco la lupa. Cuando hay un síntoma, ¿qué te duele? Me duele el estómago. Mucho, ok. Entonces, desde la bio se hace, ¿desde cuándo te está doliendo? Desde ayer. ¿Y cuál es el dolor? Necesitamos interpretar qué está experimentando mi cuerpo, ¿sí? Puede ser una acidez, puede ser una descompostura, puede ser diarrea, puede ser cualquier síntoma. Pero, por ejemplo, agarrémoslo, diarrea, ¿no? Esto está descompuesto, tiene diarrea. ¿Qué pasó hace 2 días atrás? ¿Qué emoción activó el síntoma biológico? Porque ¿qué está haciendo mi cuerpo? Está queriendo desechar algo que era tanino,
¿sí? A nivel biológico, es un sistema de defensa. Entonces, tuvo que tener un conflicto que yo estoy queriendo drenar de mi sistema. Y por ahí es algo externo a mí, ¿sí? Por ahí me trajeron, no sé, no sé, estoy buscando un pacuito, un gato, algo que me molesta, me incomoda, no quiero tenerlo. Entonces, lógico, registra la emoción y quiere liberarlo, ¿sí? Pero dentro de mi cuerpo. Es como que... Entonces entender que, y ahí era lo cuántico, ¿no? Que la realidad es más allá del físico. Si seguimos con este mismo ejemplo parecido, si tenemos a un compañero de trabajo que no lo traga, no lo paso, es insoportable, mi biológico también va a querer digerir y me va a segregar más ácido para que pueda digerir a mi compañero de trabajo. O sea, es como que no asocia, que no está fuera. Se entiende todo como todo una unidad. Por eso entre cuando y mi cuerpo lo quiere resolver. Siempre el síntoma o la enfermedad es mi cuerpo queriendo resolver un conflicto emocional. Ok, me encanta la idea. Y podríamos ahorita de las cosas que me van preguntando los co-creadores, por ejemplo, si ahorita me dijiste a lo mejor la parte de la diarrea, la parte de tener acidez o esta parte del reflujo, de estas partes que no trago. ¿Qué pasaría si regularmente me duele la espalda, por ejemplo? ¿Qué probablemente podría estar sucediendo si la carga la tengo en la espalda? Bien, primero hay que detectar que la espalda es del pasado, ¿sí? El pasado. Es algo del pasado. Claro. Estoy sabiendo que hay algo del pasado resuelto. Y también después tenemos que poner la lupa, qué parte de mi espalda me duele, la espalda alta, la espalda baja. Y también incluso, no porque tengo una hernia de disco, en cuál vértebra, porque también cada vértebra, y ahí está la biodecodificación, tiene un significado emocional. Ok. ¿Sí? Entonces, puede ser también esto de la mochila, porque me cargo a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, o sea, cargo demasiado, entonces mi cuerpo expresa mi conflicto emocional de sobrecarga. ¿Sí? Puedo tener una vértebra o dos afectada y que tiene que ver con un uso en el pasado. ¿Entiendes? O sea, cada síntoma y cada parte de mi cuerpo tiene una información que después hay que asociarla con la historia del consultante y encontrar lo que une, ¿sí? Y después trabajarlo. Ok, y para la gente que me pregunta que, por ejemplo, cada día vamos avanzando en este uso de tecnologías y parecería que esa es la razón por la cual más personas van necesitando el uso de lentes. ¿Será esto el uso de la tecnología o será también un aviso de nuestro cuerpo que nos está mandando por ahí una señal, la necesidad de usar anteojos, gafas con mayor frecuencia? Es que en realidad en un punto siempre es un conflicto emocional, volvemos a lo mismo. A ver, todo lo que tiene que ver con la visión, yo no puedo ver de lejos, no puedo ver de cerca. Tengo una consultante que le digo, bueno, venía a trabajar el tema de la visión y desde cuándo tengo visión. Mira, yo hasta los 15 años veía bien. A partir de los 15 años empecé a necesitar ver. Entonces yo escargo esa historia y digo, bueno, a ver, ¿qué te pasó a los 15 años? ¿Qué dejaste de ver? ¿O qué? Y ahí ya nomás empezó a llorar, porque ahí el padre se fue y no lo vio durante 8 años, entonces dejó de ver al padre. Okay. Y el biológico se manifiesta en el dejar de ver a nivel físico. Wow. Entonces, todo está asociado con lo que mi cuerpo emocional registra y repercute en el físico. Entonces, de ser lejos, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Qué vi que me dolió? O que anulo la visión para no ver más eso que vi porque me dolió tanto verlo. Desde tal edad. Claro. Es como muy interesante y maravilloso a su vez, ¿no? Oye, y por ejemplo, todas las partes que tienen que ver con las adicciones, azúcar, cigarro, alcohol, drogas, medicinas, café,
¿También las podemos trabajar con biodecodificación? Por supuesto, porque es un síntoma más, ¿sí? Es como algo que no puedo resolver. Hay algo que yo siempre digo antes de las consultas, porque que la persona quiera trabajar el síntoma, ¿sí? Porque decir, mira, yo fumo, pero a mí me encanta fumar. Ok, no es un síntoma, porque no quiere resolverlo, ¿no? O no lo ve como un problema. Entonces siempre se trabaja lo que uno considera un problema. ¿Sí? Ahora, cuando yo me declaro que decir, bueno, si me hace mal esto y quisiera trabajar, bueno, ok, ahí entonces empezamos a buscar, porque también el adicto me marca qué conflicto tengo activo. ¿Sí? Por ejemplo, si es adicto al alcohol, ¿desde cuándo? O tengo problemas porque me paso un poco de copas, o sea, ver qué y genera. ¿Sí? Punto número uno, ver desde cuándo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento hay un quiebre emocional en la persona. Entonces, cuando me separo, ahí empiezo a tomar. Entonces, hay una asociación de compensar o querer anular mi sistema o el dolor o lo que sentí a través del alcohol como algo que me anestesia. Me anestesia el sentir. ¿Lo ven? Me anestesia el sentir. Duele, entonces tomo alcohol y hasta lo que dura el efecto, ¿no? Entonces después tengo que volver a la realidad. Pero esto es como tapar agujeros, pero nunca resuelvo el conflicto, ¿sí? Entonces, y se va haciendo como una bola de nieve más grande. Y después también la otra polaridad de personas que toman para vivirse y ahora bailo y puedo hablar con las chicas, pero cuando vuelvo a mi estado sin el efecto del alcohol, me retraigo, me cohíbo, no puedo expresar. Entonces, tenemos que a qué soy adicto y qué efecto me genera esa adicción, ¿sí? Como para empezar a encontrar la raíz. Después les vamos a decir, quiero trabajar, bueno, ok, y ahí entramos a buscar la raíz del conflicto emocional, que la mayoría de las veces nos lleva a la infancia, ¿sí? Donde se graba todo y después simplemente se repite como bucle. Y entonces, dependiendo de a qué soy adicto, ¿sí? Al azúcar, por ejemplo, el azúcar que es la representación del amor. Ok. ¿Sí? Entonces, como encuentro el amor, entonces yo busco el amor, porque mi biológico al azúcar lo interpreta como el amor. Por eso la diabetes también es mi cuerpo no toma el azúcar en sangre, entonces la tengo que tomar de forma externa. ¿Y por qué no toma el azúcar en sangre? Porque hay un sistema de defensa que se activó. El amor es malo, el amor es dañino. Entonces me voy a estar defendiendo del amor. Y ahí no tomo la glucosa de mi propio sistema. Claro, el juego de glucosa y insulina, que también es un juego de defensa, ¿no? Ante esta glucosa, que significaría como el nutriente o el amor que percibimos los humanos de la vida. Exacto. Pues está súper interesante. Por eso buscar, perdón. Sí, por eso buscar la raíz desde el conflicto emocional que lleva a generar el síntoma, ¿sí? Porque en un punto mi biológico lo genera. Y si mi biológico lo genera, mi biológico lo puede reparar. Entonces todo el poder está entendiendo cómo funciona. Yo a veces, ahora estoy haciendo ahí en el Instagram de Despertar de Conciencia, cápsulas, ¿no? Como cápsulas de síntomas. Y pongo como, doctor, ¿qué tomo? Me duele acá. Y el doctor Hammer te dice, conciencia, toma conciencia, porque la conciencia nos sana y nos permite encontrar la raíz del conflicto emocional, el patrón al cual estoy o está atrapado. Que ahí me gustaría hacer una pausa, Dami, porque creo que en una cultura de no sientas, no te rindas ante el dolor, que no te duela, que no sufras, que no nada,
Cuando empezamos a percibir un síntoma de nuestra biología, la primera situación que queremos es pararlo. Y regularmente vamos a recurrir a un medicamento o algo que corte, que suspenda y que nos, digamos, separe de esta experiencia de dolor. Y creo que aquí una invitación, y que me parece súper sana y súper noble, es irnos a rendir al dolor, irnos a explorar qué significado, qué mensaje me quiere dar ese dolor de mi historia. ¿No sería así, Dami? Sí, en un punto sí, porque en realidad lo que hacemos a través de la toma de medicamentos es anular el síntoma. ¿Sí? Es este ejemplo de tapar la alarma de mi auto. Lo tapo, pero no lo soluciono. Y mucho menos sé por qué se está generando. O sea, la medicina oficial en un punto observa el cuerpo como solamente a nivel biológico y no integra todas las partes. Entonces, es como, bueno, qué mala suerte tenés cáncer. Y en realidad, a nivel universo, la suerte no existe. Entonces, el cáncer es un síntoma de una enfermedad que se genera por un conflicto emocional. Entonces, desde esta perspectiva, entonces tendríamos que buscar la raíz que nos genera. Y integrar las dos cosas, ¿no? Pero digo, acá se abre un abanico de información que por ahí es la que menos se conoce. Y que a su vez también, a través de la práctica, está dado millones de sanaciones, porque no es que decir, bueno, me hago una sesión de biodecodificación y me curo el cáncer. No es tan así. Sí es empezar a abrir un camino, porque es un camino de conocimiento, de conciencia, de sanación, que empieza a acomodarse, a alinearse y de entender que todo tiene un sentido. Entonces, nos gusta es atravesar o vivir el dolor. Entonces, lo más fácil es tomar una pastilla y anularlo. O sea, termina teniendo el mismo efecto que el alcohol o cualquier tipo de adicción, ¿sí? Porque también generan adicción los medicamentos. La sugerencia es esto, ¿no? Como detenerse, escuchar el cuerpo, ¿qué me está diciendo? Sentirlo. Fíjate, se me viene un ejemplo de que una persona que está como deprimida o triste y que no puede salir de ese lugar, ¿no? Y cuando lo vemos en bio, lo que muchas veces he encontrado es un duelo bloqueado. Claro. Hace 10 años falleció mi mamá y yo me tuve que hacer cargo de todo, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Como de contratar las cosas, de elegir el cajón, y yo no derramé ni una gota de lágrima. Pero eso quedó ahí atrapado, bloqueado. Entonces hace miles de cosas, pero esa sensación de como que está atrapada. Cuando yo permito que esa persona entienda que ahí hay un duelo bloqueado y libere ese dolor que genera, entonces ahí es como un volcán, ¿no? Que se libera, y entonces ahí también lo asocio con esto de actualizar. Es un presente maravilloso, pero estoy tan pegado a lo resuelto que no puedo disfrutarlo. Y eso pasa mucho también. Seguro. Vamos a ir, Dami y queridos creadores, a un siguiente corte y esperando de regreso podamos, si estás de acuerdo, Dami, hacer como un breve ejercicio de cómo invitar a los co-creadores a ir hacia su dolor. No se asusten, no se asusten. Va a ser algo contenido y terapéutico. ¿Cómo pueden ir a contactar con su dolor para que reciban esta respuesta de su biología de por dónde va la cosa y después puedan ir ya con más certeza a una sesión de biodecodificación cuántica con Dami Espíndola, el despertador de conciencias? Estamos en De Veras con Vero. Regresamos después de este corte. Gracias. Vamos a un corte. Esto es De Veras con Vero. Te invito a seguir co-creando con nosotros. Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo.
Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación. Ahí descargarás el PDF con el ID para estas sesiones. Exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio. Te espero en la espiral de meditación. Regresamos. Esto es De Veras con Vero. Sigamos co-creando y promoviendo bienestar y coherencia. Queridos co-creadores, estamos de regreso con este señor que es el despertador de conciencias que está en la Ciudad de México, aunque esté lejano de ADR Network. Dami, ¿cómo les podríamos compartir a los co-creadores un ejercicio sencillo en el cual empecemos a tocar y nos damos cuenta por dónde viene esta emoción, este dolor, esta afección que estamos experimentando? Porque, que no levante la mano el que no algo le esté pasando hoy. A todos nos pasa algo constantemente. Exacto, mira, voy a usar como un patrón que encontré, estuve atendiendo aquí en México y hubo como un traje de personas que atendí que el problema era el no disfrute. ¿Sí? ¡Ay! O sea, que no nos rendimos a la gozadera los mexicanos. Sí, igual no es solo los mexicanos, porque allá también en Argentina también hay muchos programas de no disfrute. Y desde ahí voy a ir intentando hasta que llegar al punto más intenso. Pero digo, ¿por qué no nos disfrutamos? Punto número uno, y esto lo he compartido y lo abro para todos porque puede ser útil. Nosotros no traemos registros de mi clan de disfrute. O sea, para atrás siempre hubo sacrificio, para atrás siempre hubo mucho trabajo, preocuparse por la comida, por la supervivencia. Entonces no tenían, y el disfrute eran 10 días de vacaciones. Ahora, en el proceso de evolución y como humanos y como especie, cada vez estamos mejor en cierta forma, o desde una perspectiva de evolución sí, y tenemos mayor capacidad de confort, de disfrute, de poder viajar, y entonces lo tenemos a nivel físico, pero ahí se activa la culpa. Estoy en un lugar hermoso, sí, pero mi hermano no puede. Estoy en el, pero sí, los que están sufriendo que no tienen ni para comer. ¿Se entiende? Se activa automáticamente un programa de culpa, ya lo asociamos con lo hablamos antes, que no me permite disfrutar del todo. ¿Por qué? Por un lado, porque no tengo las redes neuronales. Para atrás hubo más sufrimiento, carga, sacrificio. Y por otro lado, siempre en mi historia de vida tiene que haber algo asociado a la culpa que no me permite el disfrute en plenitud. Bueno, y ahí es donde tenemos que meternos. Y voy a un ejemplo fuerte para que resuene y de ahí cada uno encuentre qué programa de culpa tiene escondido, porque siempre está escondido. Entonces, me ha pasado, como en varios casos, de personas que traen también este síntoma, y cuando yo empiezo a preguntar y encuentro la raíz, muchas veces aparece que hay una pérdida o un aborto no reconocido. Uno tiene, sublima ese suceso. No, bueno, pero fue algo así, es una célula, o sea, no lo asume como tal. Ese programa está escondido, pero muy activo. Y nunca me permite disfrutar del todo. Y esto puede ser un ejemplo, pero así puede ser cualquier cosa. Pero lo que yo hago es traer esta información escondida y ponerla enfrente. Y empezar a asociar y reconocer que primero, por un lado, si yo lo hago, si yo lo hice, alguien en mi clan lo hizo.
como atrás nadie lo dijo, entonces yo también estoy haciendo lo mismo. Entonces, llevarlo a la luz y conocer que esa pérdida o ese aborto también es mi hijo o mi hija, y asumir que hiciste lo mejor que podías hacer en ese momento de tu historia, de tu vida, al nivel de conciencia que tenías en ese momento, o sea, como perdonarnos a nosotros o entendernos y abrazar esa situación y abrazar incluso esa energía como parte de nosotros. Ahí se produce una sanación tan grande, tan fuerte, que luego lo elevamos a la luz y vuelve una paz y una armonía que en muchísimos años no la sentíamos, o desde ese momento. Entonces, agarro este ejemplo así como para que cualquiera lo pueda hacer. Abrir ese cajón o ese baúl que no queremos ni mirar. Pero en realidad, si no lo hacemos, seguimos en una insatisfacción constante, en una culpa constante. Y sí vamos a sentir el dolor, pero lo vamos a sentir una vez y ya está. No es como algo que está incomodando constantemente. Es como para mí la sugerencia. Es algo que te genera dolor, raíz. O sea, meterte en el dolor te da la oportunidad de sanarlo. Esquivarlo es una incomodidad y un dolor constante. Me encanta esta invitación de irnos, porque aunque yo crea, de verdad que lo creo fehacientemente, que este tema de la culpa es un rollo de una programación muy religiosa, etcétera, etcétera, de lo cual hablaremos otro día, sí creo que todos los seres humanos tenemos inmerso este patrón, como tú le llamas, de culpa, y que activa en nosotros N cantidad de consecuencias en nuestro consciente y en nuestro inconsciente, y traen la carga del subconsciente de generaciones. Entonces, coincido contigo, la invitación con los co-creadores sería, vaya usted de veras, o sea, aquí en el secretito, nada más usted con usted mismo, a revelarse de qué se siente culpable, qué siente que como que no le salió bien en la vida. Y hasta ahí voy bien. Sin embargo, Dami, mi pregunta sería, hay mucha gente que siente la culpa, empieza a experimentar un dolor, pero después siento que toma el dolor como una bandera de manifestación en la vida, y de ahí pasa de sentir el dolor a un estado de victimez donde usa su dolor como una parte de su personalidad. ¿Cómo hacemos para biodecodificar esto cuando ya de veras lo adopté como lo mío? Bueno, este ejemplo que pones, ver porque también pasa. ¿Y qué pasa? Y nosotros buscamos el síntoma de los patrones. ¿Qué pasa? Este dolor fue tan grande, esta pérdida, de muchos beneficios luego por sentir tanto dolor, porque me ayudó mucha gente, porque estoy teniendo una bandera que defiendo, no sé, por ejemplo, en Argentina hay madres del dolor, ¿no? Como se unifican y entonces yo terminé siendo la organizadora. Entonces en mi inconsciente biológico encontró que era dolor porque tuvo beneficios. Entonces lo que hace es repetirlo. O sea, situaciones de dolor, porque el inconsciente dice, gracias al dolor, vos sos alguien, vos lograste, te ayuden, vos conseguiste cosas. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde se forma el patrón. Es una red neuronal que me cosas y a vivir situaciones que van más allá de uno, porque no es que uno dice, ay, qué bueno que estuvo, sentido dolor me trajo muchos beneficios, me voy a generar una situación de dolor. No, el inconsciente lo hace automático, porque lo registra como útil, como me sirvió. Y entonces lo voy a estar repitiendo. Y hasta que yo no lo vea, voy a estar dentro de esa rueda de hámster. Lo que Seguro. se me viene, Vero, para compartir a los co-creadores, es la herramienta, porque hasta ahora vamos detectando cómo encontrarle. Sí, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces voy a compartir una herramienta que es maravillosa y es súper simple. Es una hoja y una pluma, dicen acá. Y lo que hacer es sintonizar con ese, o sea, crear el espacio, ¿no? Tenemos que crear un espacio donde nadie me moleste por un rato, un vasito de agua, pañuelos, una hoja y una pluma. Y lo que vamos a hacer
como si fuese una radio, sintonizar con ese momento de dolor, ¿sí? Y con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, pero mejor con los ojos cerrados, porque lo que tenemos que hacer es llevar al inconsciente y van a ver cómo su biológico vuelve a sentir el dolor o vuelve a sentir la culpa. Y expresar lo que nunca expresaron, liberar la emoción atrapada. Eso lo llamamos carta de liberación. Escribir como que se entienda o no. Lo que le hacemos creer al cerebro es que estamos escribiendo. Entonces puedo decirlo, liberar el enojo, liberar la bronca, liberar la impotencia, porque culpa tuya lo hice, porque mencionando del aborto, hay madres que van obligado a sus hijas a hacerse un aborto y ese dolor y esa culpa está atrapada. Entonces, ir ahí a ese momento y decirle a mamá todo lo que sentimos en ese momento, porque por decir, no, pero yo ahora la entiendo, no importa el presente, vayan a buscar a esa niña adolescente de esa edad, y ella tiene que liberar la emoción. Entonces, escribiendo que va a salir de todo, la carta se quema. Y hay una gran y maravillosa sanación haciendo este pequeño y simple ejercicio, que se lo regalamos a todos. Pues ahí está el regalo para los creadores. Pónganse a escribir, anímense, dense un espacio a solas, como dice Dami, agarren los Kleenex, inspírense, denle, y al final quemen esa hoja para que permitan hacer esta simbólica biodecodificación y empiecen. Pero yo creo que a veces entrar a la profundidad en nuestra propia reserva personal puede ser no suficiente. Para estos co-creadores que necesiten y que estén dispuestos a recibir un apoyo adicional, una guía, alguien que los acompañe a soltar sus dolores, ¿dónde te pueden encontrar, Dami? Bueno, tomo lo que decís porque esto es una herramienta y es útil, está bueno, pero es parcial porque mi sistema también no quiere que encuentre, no lo que no quiere que libere. Entonces ahí siempre está bueno que alguien de afuera pueda guiarme para encontrar, o por lo menos es lo que hago, ¿no? Yo escucho las historias y mi computadora encuentro los patrones y que hacer esto y esto. Bueno, yo hago sesiones individuales y también enseño, pero bueno, en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube o Instagram, estoy como Despertador de Conciencia. Despertador de Conciencias, y ahí me pueden encontrar y escribir, y bueno, y combinamos, hacemos encuentros online, y bueno, por ahora también hago presencial acá en México, pero son muy sanadores y muy efectivos, porque generan un emocional automático, porque lo que se hace es igual que el celular, se limpia los virus y se actualiza el sistema. Entonces, eso se ve en los cambios. Este fin de semana pasado estuvimos en Inhala, que es un espacio hermoso donde eran 28 personas trabajando en grupo, haciendo una jornada de biodecodificación cuántica espectacular e inmensamente sana. Y el próximo fin de semana vamos a hacer otro retiro, que es desde el viernes, sábado y domingo, que es más intenso, pero tiene que ver con lo mismo, con soltar lo que ya no elijo, los patrones repetitivos, parejas tóxicas, y abrimos una nueva forma. Vamos a estar trabajando sobre la muerte, transmutación y trascendencia. Entonces, renovados para todo lo que viene. Es la invitación. Y todavía hay lugar. Está maravilloso. Ese va a ser en Cuetzalan, Puebla, ¿verdad? Exacto. Ese va a ser en Puebla y después tenemos el último, que es el 29 y el 30, que va a ser en Tepoztlán. También ahí vamos a estar trabajando la Vesica Piscis y la geometría sagrada que tenemos allá. Pero puntualmente con la Vesica Piscis, entendiendo que somos una unidad. ¿Sí? Y que nos atraemos con otro círculo. No somos media naranja esperando media naranja. Somos una unidad y una integración y nos magnetizamos con un par. Sobre eso y bastante muy bueno. Ese está muy bueno, el de la Vesica Piscis, para que entendamos que somos unidades complementarias en libre albedrío, muy cerrado a la realidad del universo para compartirnos con otra persona.
Entonces, ahí están todas las opciones. Pueden buscar a Damián Espínola como El Despertador de Conciencias y en Facebook como END espacio AY. Ahí está en todas las redes y en las postales y en las redes de Vero Aranzábal. Se nos va a acabar el tiempo, Dami. Yo primero quiero agradecerte el que hayas venido a México, el que estés compartiendo con todos mis compatriotas todas estas herramientas. Y me gustaría, antes de irnos, que le hicieras una invitación a los co-creadores y a todas las personas que nos escuchen en el buenos días, buenas tardes, buenas noches, estén donde estén, para animarse a soltar, para animarse a dejar ir, a permitir que estas cosas que nos duelen mueran en nosotros, para que renazcan nuevas posibilidades. Porque yo no veo cómo experimentarnos desde una realidad humana evolucionada si no es a través de ir dejando estos patrones que me anclan a cuestiones verdaderamente limitantes y que obviamente me producen dolor. ¿Cuál sería tu invitación, David? Bueno, gracias por el espacio y lo que se está buscando. A ver, la invitación es puntualmente al pueblo mexicano, creo que representa al Padre Sabio y tiene un rol muy importante en el proceso de despertar de conciencia de toda la humanidad. Y creo que empezar a hacer la labor interna, cuando uno sana en sí mismo, sana todo el campo. Entonces, y sana también a un fractal de la humanidad. Puede decir, qué exagerado, pero en realidad cuando entiende que todo es una flor de la vida, como la que tiene Vero detrás, todo está conectado, lo que yo hago suma al proceso de sanación. Y qué mejor que hacerlo, que yo hago cada vez estoy mejor, porque ese es el objetivo. O sea, esto no es algo utópico, esto es automático, mi sanación, mi enfrentar el dolor, o sea, ponerme en el lugar de esa frecuencia que está muy fuerte acá en México de un guerrero. Entonces, empoderarme, alinear mis centros energéticos y desde eso arremangar, digo yo, y meterme, hacer, enfrentar lo que tengo que enfrentar. Porque si de todas formas igual la vida va a venir y te va a golpear. Pero si yo me prevengo, si yo me preparo, si yo hago las cosas antes de que ese golpe llegue, entonces todo es mejor. Y no solo es mejor para mí, sino que es mejor para mi clan y para mi descendencia. En cada salto evolutivo que yo doy, mi descendencia se libera de los abusos, de los traumas, porque si no se repite, y no se repite por karma, se repite por evolución. O sea, somos una especie en evolución. Desde una célula, desde un pez, somos hoy lo que somos. Y repetimos. Primero, heredamos lo mejor a nuestros hijos, pero también heredamos lo no resuelto para ver si ellos pueden mejorarlo. Entonces, constantemente estamos en un proceso de evolución. Y lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por nuestro país, es hacer una tarea interna. Y no se trata de decir, que lo quiero hacer con... No se trata de con quién, se trata de que lo hagas. Hay miles de formas y por resonancia llegarás a la que llegues. Pero creo que es tiempo de hacer. Es tiempo de empezar a sanarnos y de conectarnos unos con otros, de ayudarnos unos a otros. Y creo que es la etapa que México tiene que experimentar en este momento. Hay muchos seres mágicos y maravillosos que yo conozco, pero que no se conocen entre ellos. Entonces eso fue que vi. O sea, se tienen que unir entre ustedes, darse la mano, ayudarse, y eso va a generar lo que el planeta está necesitando. Tengan en cuenta que después yo voy a Argentina, que se va a hacer una gran planetaria, que es como la hija que va a parir lo nuevo. Entonces, estuvimos trabajando en España, en México, en España la madre, en México el padre, vamos a la hija. Está todo relacionado y estamos siendo parte de un tiempo maravilloso de transmutación y trascendencia. Estamos pasando de la tercera dimensión a la quinta. Si podés por elección pasar a la quinta, quedarte sufriendo, es tu elección, porque también es una elección y hay que respetarla, porque amar es respetar el proceso del otro, no querer intervenir, incluso cuando yo sé cómo solucionarlo, pero lo amo tanto que permito que viva su propio proceso.
Me encanta. No, Agradecimiento de este espacio nuevamente. Espero pronto encontrarte físicamente para darnos un buen abrazo y seguimos con este compromiso de seguir tejiendo la red. Sí, esperamos el viernes podamos ir por allá. Gracias, David, por esta conexión y por este tiempo, queridos co-creadores. Co-creadores, a ti, gracias. Queridos co-creadores, de veras, si usted lo que quiere es soltar los dolores, piense que una gran alternativa por mí, por ti y por todos tus compañeros es ir al encuentro, ir al interior, ir a buscar estos espacios, estos talleres, estas terapias que te propicien la transformación. Yo, como siempre, agradecida por su tiempo, porque compartan y que resuenen con esto que es De Veras con Vero. Yo soy Vero Aranzábal. El próximo martes 25 de octubre, gran celebración del 2º aniversario de este podcast, estaremos hablando de las formas del aire, y a partir del jueves de esta semana, recuerden, en las redes de Vero Aranzábal, todo lo relativo a la celebración de este 2º aniversario, este taller presencial, Sembremos Bienestar, anclando tu nueva realidad. En vivo vamos a estar compartiendo cómo hacer este clic para experimentarnos diferente en esta vida, siempre promoviendo bienestar y coherencia. Nos vemos a la próxima. Gracias. Disfruten la vida, que a eso venimos. Hasta la próxima. De veras, nos vemos en la próxima emisión, martes a la 1 de la tarde. Esto fue De Veras con Vero. Hasta la próxima. Que así sea.